El Museo Eduardo Barreiros es un espacio que rinde homenaje al ingeniero y empresario español Eduardo Barreiros, una figura destacada en la historia de la industria del automóvil. En el Club del Clásico hemos tenido la suerte de visitarlo y conocer más sobre su vida, de la mano de Manuel Santos. Hola, soy Manuel Santos Redondo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. He escrito un libro con José Luis García Ruiz sobre la historia empresarial de Barreiros y también otro libro y una exposición con las mejores fotografías del archivo y de este museo sobre la vida de Eduardo Barreiros y también de la empresa y de sus hermanos que estaban en esta gran aventura. Este museo da a conocer la vida y la obra de Eduardo con una impresionante colección de vehículos industriales y comerciales producidos por la empresa Barreiros Diesel, así como documentos y objetos relacionados con su vida. Eduardo Barreiros, que nació en 1919 en esta pequeña aldea de Gundías, en Nogueira de Ramuín, Orense, y que en 1955, 57 y 1960, en los años 50 y 60, al final montó este complejo industrial de Barreiros en Villaverde. El padre de Eduardo Barreiros emigró a Canarias, puso un pequeño taller de hacer cedazos, después se llevó a la familia, allí estuvo Barreiros de niño, pero volvió a Orense sacándose el carnet de conducir y compró un autobús viejo y inició la explotación de la línea de su pueblo y de esa zona a Orense. Ahí desde bien niño, Eduardo niño ayudaba como revisor, ayudaba a colocar las maletas, se interesaba por la mecánica y con 12 años entró a trabajar y aprender de aprendiz en un taller de Orense y entusiasmado con el mantenimiento y reparaciones de esos autobuses. Esto es un motor alemán Krupp. En realidad el que más juego le dio fue un motor soviético CIS, que las iniciales en cirílico son 3HC, se parece a 3HC, y todo el mundo llamaba a esos camiones Tres Hermanos Comunistas. Este es el motor CIS, pero vamos a llamarle 3HC, Tres Hermanos Comunistas. Cuando ya llevan 1500 motores transformados, ya con unos cuantos empleados en el taller, ahora sigue habiendo muchos camiones de gasolina, pero ya no quedan motores como este. ¿Cuál es la siguiente oportunidad de negocio? Fabricar motores diésel directamente. Recordemos que había patentado la transformación, es decir, que tenía cierto conocimiento él y su hermano Valeriano del mundo de las patentes, y Perkins ni siquiera había patentado su motor en España por pura desidia o desprecio de los fabricantes españoles. Entonces Eduardo se lanza con la patente para España a hacer un motor imitación de este Perkins, después mejorado por ingenieros españoles de Barreiros, también en tratos con una casa de ingeniería inglesa, Ricardo, famosa. Es decir, nunca se asustó de negociar los acuerdos tecnológicos con empresas punteras de Europa, y pasó a fabricar el motor Barreiros. Ya tenemos una buena factoría que no solo transforma, sino que fabrica motores Barreiros de buena calidad y buen precio, y que son muy apreciados por los propietarios de camiones españoles. Aquí resulta que lo que tiene es enfrente a la empresa Pegaso, que es la empresa estatal, es la empresa del régimen, y no es fácil. Cualquiera que pida licencia para fabricar camiones o coches tiene que informar el poderoso INI, Instituto Nacional de Industria, y siempre se denegaban.
y Eduardo no consigue permisos para fabricar camiones, pero ve una oportunidad, un concurso para suministrar camiones al ejército portugués. Y entonces fabrican en la fábrica un prototipo con piezas y chapa de donde pueden, pero recordar que es un mecánico muy competente rodeado de técnicos de primera, ¿no? Es decir, que el camión funcionaba muy bien y tenía un motor espléndido como era el motor Barreiros. Y con este motor y este camión gana el concurso de Portugal. Barreiros conduce él personalmente el camión en las pruebas. Era muy buen conductor, muy templado además, es decir, que probablemente el camión iba muy bien con él, pero además piensen en el efecto que tiene el que lo que hoy llamaríamos el CEO de la compañía le diga al ministro y a los generales puedo conducir yo el camión, y con las mismas se ponga a conducir el camión por las rampas de barro, y en las pruebas el camión supera a otros camiones bastante experimentados. Así es que gana el concurso de Portugal. Lo que sí estaba muy relacionado con este negocio eran los taxis, porque los taxis que entonces compraban, un SEAT 1400, un SEAT 1500 o el coche que fuera, ponían un motor diésel, la mayoría de ellos ponían un motor diésel Barreiros, y Eduardo Barreiros tanteaba la posibilidad de llegar a un acuerdo, y de hecho firmó un acuerdo para fabricar en España un coche de más pretensiones que el 600, que también pudiera servir para llevar el motor diésel de los taxis o de otras personas, que fuera como un coche de lujo. Era un buen socio Chrysler, como se decía entonces, para Barreiros. Además de celebrar la contribución de Barreiros al desarrollo industrial de España, Manuel nos habla del espíritu innovador de Eduardo y de su capacidad para llevar a cabo proyectos visionarios en el ámbito automotriz. Además del Dodge americano, recordemos que Chrysler estaba en una situación parecida en Francia con la compañía Simca, y en Inglaterra con Roots, y este modelo por encima del SEAT 600 es el que también fabricaba la factoría de Villaverde después del acuerdo con Chrysler. Consolidando su legado como un pionero en la historia empresarial y tecnológica del país.